Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Hoy día nos toca ver un tema que corresponde a la parte de ortografía, así es que vamos a revisar un poquito acerca de los signos de puntuación. ¿Ok? Déjenme compartir pantalla. Ya estaba compartiendo, ¿no? Ya vamos a activar mi cámara un ratito para que no se duerman. De ahí la apagamos, no se preocupen. Y vamos viendo, ¿ya? Cualquier consulta por el chat lo pueden hacer, o en todo caso prenden su micro y lo vamos resolviendo en el camino. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Bien, los signos de puntuación, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos los signos de puntuación, a veces uno dice, ¿por qué los signos de puntuación están presentes? En realidad hay que tener en cuenta que los signos de puntuación lo que van a hacer es ayudarnos a organizar el discurso, ¿no? Sea un discurso escrito principalmente, o sea un discurso que probablemente sea oral, pero de forma inicial lo vamos a escribir. Entonces es necesario organizar la información. A veces les comento a mis alumnos, yo trabajé en una oficina durante muchos años y hacíamos documentos, ¿no? Etcétera. Y de pronto llega un compañero nuestro, Chiclayo, y entonces dice, ¿y ahora cómo hago los informes? Y yo le paso el formato, ¿no? Y le digo, mira, este es el modelo, acá pones a quién va dirigido, tu nombre, que eres tú quien lo redacta, el tema, la fecha, etcétera, y abajo colocas todo lo que tú quieras manifestar en base al caso que se presente, porque se presentaban diferentes tipos de casos, ¿no? Y entonces sucede que me dice, a ver, por favor, Chinita, me dicen, Chinita, ven, este, revisa mi informe. Entonces, cuando yo me acerco a su computadora a revisar el informe, yo veo que solamente había un párrafo muy grande, ¿no? Entonces yo decía, oh por Dios, nunca había visto un párrafo de casi una página, ¿no? A ver, vamos a intentar, ¿no? Revisar. Entonces comenzábamos a leer y yo no entendía cuándo es que acababa una idea y empezaba la otra, o cuándo terminaba un enunciado y empezaba el otro, porque no habían puntos. Bueno, sí había un punto, que era el punto final, ¿no? Y entonces yo le digo, pero, espérate, aquí se mezcla esta idea con esta idea, pero ¿qué quieres decir? Le decía, ¿no? Entonces lo miraba porque él estaba justo en una silla al lado mío. Me decía, no, es que ahí quiero decir que los ingresantes por deportistas calificados, van a tener un derecho especial de ingreso. Ah, ya, entonces, ¿y aquí qué cosa quiere decir? No, que los primeros puestos tienen una modalidad diferente. Ah, ya. ¿Y qué te parece si estamos hablando de las modalidades de ingreso a la universidad? Si decimos las características que presentan las siguientes modalidades son, y entonces ahí enumeramos cada una de las características, ponemos viñetitas, ¿no? Y al costadito explicamos cada una. Ah, ya, ya, ponlo, me dice. Pues ya, comenzamos a poner los dos puntos, comenzamos a poner la viñeta, comenzamos a colocar comas, y entonces cada vez que yo iba avanzando en el texto, yo le preguntaba, ¿qué es lo que quieres decir? Entonces él me decía, yo quiero decir que solamente los deportistas calificados de alto nivel son los que tienen ingreso directo a la universidad. Ah, ya, ¿y los otros no? No, los otros no, me dice, porque los otros son deportistas que no son de alto nivel. Quiere decir que son pues de sus clubes, etcétera, que tienen algunas medallas, pero no son de la órbita olímpica, ¿no? Entonces, los de la órbita olímpica que han participado en los Juegos Olímpicos o en su defecto en los Panamericanos, Bolivarianos, etcétera, sí tienen posibilidades de ingreso directo en base a cada facultad, en base al consejo, que apruebe el consejo universitario, el consejo de facultad. Ah, bueno, ok, entonces vamos a poner eso. Entonces, cada vez que yo iba avanzando en el texto, yo no lo entendía, pero le preguntaba, ¿qué es lo que quieres decir aquí? Y entonces él me lo explicaba y entonces íbamos redactando poco a poco. Y era bastante información y tenía mucho conocimiento porque leía pues las leyes, las normas, los decretos, pero es una cosa leerlo y es una cosa muy distinta escribirlo. Entonces a veces uno piensa, no, yo leo un montón, ya, y sabes redactar, la gente te entiende, ah, pues obvio que sí, dicen, ¿no? Pero otra cosa es escribirlo, redactarlo y ver qué tanto se entiende, ¿no? Entonces,
Ya luego se volvió un experto y ya no colocaba solo el punto final, sino utilizaba comas, puntos seguidos, ¿no? Y cuando terminas una idea, pones un punto y dejas un espacio, punto aparte. Pero si la idea está conectada con la otra, entonces solamente pones un puntito que es un punto seguido y sigues en la misma línea. Ah, ya, me decía. Entonces, cada vez que uno redacta, recién se ve en la necesidad de utilizar los signos de puntuación. En tanto uno no escriba, no redacte, no los va a utilizar. Los va a ver, los va a leer, los va a entender, pero no los está usando. Entonces, parece que no fuese, pero en realidad es un desafío el poder redactar, el que haya coherencia, el que haya de alguna manera comprensión a nivel de cada idea, a nivel global, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente se va a buscar cuando alguien tiene que redactar? Entonces, yo los invito a que cada uno de ustedes escriba una cartita pequeña a su enamorado, a su enamorada, a su mamá, ¿no? A su vecino, si le cae mal, le escribe una cartita, lo mete bajo de su casa, ¿no? Etcétera. Porque solamente cuando usted redacte es cuando va a poder hacer uso de estos signos, no los va a poder hacer suyos. En tanto usted no redacte, va a ser como algo muy distante. Entonces, parece mentira, pero en realidad, como dicen, ¿no? La práctica nos ayuda a mejorar. Y no solamente leerlo, sino en realidad usarlo. Es como que usted va a estudiar medicina, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces le dicen, ya, mire, te vamos a explicar cómo se entuba una persona. Ah, ya, colocas el tubo aquí, haces ahí, correcto, tengo la teoría ya. Pero nunca le enseñan en la práctica o nunca lo practica. Y de pronto se termina su carrera, etc. Y de pronto se va a un hospital, una clínica, una posta, qué sé yo. Y le dicen, ya, por favor, hay que entubar al paciente. Y uno va a decir, "Ah, yo tengo toda la teoría, pero disculpe, nunca lo he hecho. Pero ¿cómo nunca lo vas a hacer? Entonces, ¿cómo es que eso? Bueno, entonces acá hazlo. Y entonces ahí está el desafío, ¿no? Una cosa es tener la teoría en la mente, una cosa es saber cómo se usa y otra cosa es usarlo. Por eso es que siempre se promueve que las personas redacten, escriban, y suele haber mucho temor, ¿ah? Yo me acuerdo hace muchos años cuando se implantó el examen de admisión de San Marcos en redacción, en tipo redacción, fue el año en que hubo la menor cantidad de postulantes a la universidad. O sea, ni siquiera es porque han desaprobado el examen, no, no postularon sencillamente. Y fue el año en que todas las otras universidades, por no decir estatales, también particulares, tuvieron la mayor cantidad de postulantes. Porque si bien es cierto, en San Marcos postulaban antes que era el examen anual 50.000 o más, ese año no se llegó a esa meta y estaba muy por debajo de ella. Digamos que un poquito más de la mitad, ¿no? O sea, 30.000, ¿no? Entonces, esos otros 20.000 sencillamente se fueron a otras universidades, ¿no? Y solamente por el hecho en que se les dijo que es un examen de tipo redacción, donde se tiene que escribir la respuesta y describir, ¿no? O explicar por qué eligió esa respuesta en el caso de que pidan sustentación. Yo decía, no, pero ¿cómo voy a escribir? Y ahí también se calificaba la ortografía y también se calificaba la coherencia. Entonces, no solo era la respuesta, ¿cierto? Sino también era cómo se daba la respuesta. Y había una suerte de tres personas que evaluaban la respuesta, ¿no? Había uno en una primera instancia, luego otra persona de la misma especialidad revisaba la pregunta y si había un puntaje similar, digamos, ahí quedaba, pero si había una gran diferencia, entonces entraba un tercero, ¿no? Es una cosa así bastante elaborada, fea. Y los resultados obviamente no salieron al día siguiente, ni en la noche, ni ese mismo día, sino salieron semanas después, ¿no? O sea, más de una semana para algunos casos, 2 semanas para otros casos, etc. Entonces, en realidad no se optó por ese sistema porque la calificación no era rápida, ¿no? Consideran corregir 30.000 exámenes, ¿no? Era una cosa así un poco de mucha logística y aún así, había mucho tiempo en el que se daban los resultados. Entonces se volvió al tipo objetivo, ¿no? Entonces sucede que uno tiene mucho temor al redactar
pero tiene que hacerlo porque finalmente es así como va a medir la facilidad que tiene de usar los signos de puntuación, usar las mayúsculas, de pronto usar las tildes, ¿no? Entonces, tanto las mayúsculas como las tildes, como los signos de puntuación, tienen que ver con esta parte de la escritura, ¿no? Y justamente la RAE es que en su ortografía, en una de sus publicaciones, que es la ortografía, nos da un poco las normas que debemos seguir o que debemos cumplir o que debemos tener en cuenta, porque pues la RAE es la máxima autoridad y es quien da la pauta y quien da la norma. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los signos de puntuación básicamente nos van a ayudar a organizar el discurso. Si no los empleamos de forma apropiada, van a ser como mi compañero que escribió su primer informe así, el tamaño de una página, sin ningún signo de puntuación. ¿Usted se imagina eso? O sea, uno dice, no, ¿cómo va a ser? Yo lo he visto. Entonces, sí se da. Y la persona que escribe piensa que sí se entiende, porque la persona que escribe en base a su conocimiento e imagina que lo que escribe, que es lo que está partiendo de su mente, es comprensible para otra persona. Pero ya estamos viendo que no necesariamente va a ser así. Y yo le preguntaba, ¿y qué quiere decir acá tal cosa? Ya, vamos a poner una coma, un punto, vamos a separarlo, vamos a dejarlo aparte, vamos a poner viñetas, etcétera. Entonces, lo que uno quiere expresar de forma escrita no va a ser comprendido quizá de la misma manera por la persona que lo lee o las personas que lo leen. Entonces, los signos de puntuación tienen una función específica y es organizar el discurso. Listo. Ahora usted dirá, claro, su amigo de repente que venía de Chiclayo, ¿no? Empezó a trabajar, era su primer trabajo, en su colegio no le exigía, en provincia la educación no es como en Lima, todos esos puntos son válidos. Pero yo les digo, cuando trabajaba un tiempo en la escuela de posgrado y tomaban examen de suficiencia a los maestristas, que hacen su magíster, y a los que han hecho su doctorado, y decían, señorita, ¿cómo va a ser el examen de idiomas, ¿no? Por ejemplo. Ah, ya, señor, es fácil, mira, consta de una parte de gramática, así como un examen del himno de británico, ¿no? Una parte de gramática, una parte corresponde a la parte auditiva, ¿no? Una parte de entrevista, una conversación y una redacción de una página. Oh, no, redacción, no, decía. Yo miraba y decía, es maestrista, eh, es doctorado, pero una página, sí, una página. No, redacción, no. Claro, ahí había un poco más de temor porque era una lengua extranjera, ¿no? Pero señor, imagínese que está redactando en español, pero lo redacta en inglés, o si fuese pues en italiano, portugués, etcétera, según el idioma que tenía que dar su examen. Y no se hacían problemas con la entrevista personal, no se hacían problemas con el listening, no se hacían problemas con la parte gramática, pero no querían redactar. Me dice, si no redacto, lo que pasa es que cada sección tiene un puntaje, señor, entonces tiene que hacerlo porque si no, vamos a salir desaprobados. O sea, todos cumplen como una cantidad de puntos y una cantidad de pasos. Y era el trauma, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿por qué? ¿No? O sea, hay un tema ahí y es que nosotros no estamos acostumbrados a redactar. Quizá cuando ya usted trabaje, quizá cuando ya usted estudie, etcétera, y tenga que aplicarlo, no le va a quedar de otra. Pero en realidad no hay la tendencia o de repente no nos han ejercitado mucho en la escuela a que redactemos, ¿no? Bueno, en mis épocas hablo yo, ¿no? Que uno copiaba la pizarra tal cual y más bien si te faltaba una coma, un punto, te gritaban, te llamaban la atención, la profesora te daba un reglazo ahí, ¿no? Ahora ya está prohibido todo eso. Esas prácticas no son, con esta era. Entonces sucede que espero que en estos tiempos, ¿no? En la escuela ya las cosas hayan cambiado y se promueva más la redacción, ¿no? Porque en realidad es eso. ¿Cómo usas los signos de puntuación? ¿Cómo usas las mayúsculas? ¿Cómo usas las comas, los puntos, los dos puntos, las tildes? Si no es utilizándolos en una redacción, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, los signos de puntuación son importantes, sí, para poder organizar nuestro discurso escrito, básicamente.
o nuestro texto. ¿Ok? Vamos a revisar entonces algunos signos de puntuación, ¿no? Que hacen referencia. Uy, Dios mío, me fui pero mucho por la tangente. Ya, vamos a continuar. Vamos a acelerar aquí. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, disculpen que ande soplando, pero es que mi gato se sube y después llena de pelos todo. Ya, miren. Como vimos en la semana anterior, si no recuerdo, bueno, en alguna de ellas, la RAE siempre nos va a decir algo. Como sabemos, la estructura sintáctica del español es sujeto, verbo, objeto. Y nos dice que no olvidemos que no podemos cortar la linealidad entre el sujeto y el verbo y tampoco podemos cortar la linealidad entre el verbo y su objeto. Entonces, si yo tuviese una oración donde está el sujeto, el verbo y el objeto en ese orden, aparentemente no necesitaría mayor signo de puntuación, porque está en el orden sintáctico que establece el español como suyo. Se supone que no, ¿cierto? Me dice, pero yo he visto signos de puntuación. Sí, cierto, cierto, cierto. Hemos visto signos de puntuación. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, podríamos ver comas, ¿no? Entre el sujeto y el verbo, correcto, pero van a haber, por ejemplo, dos comas. Y esas dos comas serían pues unas comas explicativas, ¿no? De inciso, que lo que hacen es introducir información. Que si yo saco esa información, sale con todo y comas. Entonces, ¿hemos visto comas? Sí, como que entre el sujeto y el verbo, digamos que sí, como parte del sujeto, pero antes del verbo, sí, yo he visto signos de puntuación ahí. Y es cierto. Pero existen, por ejemplo, estas comas que son estas comas de inciso, comas explicativas, que introducen información y así como la introducen, podríamos sacar la información con todas las comas y no pasó nada. ¿Cierto? Ahora, entre el verbo y el objeto, quizá hemos visto también signos de puntuación, como por ejemplo los dos puntos, ¿no? Entonces uno dice, claro, existen los dos puntos enumerativos. Y entonces los dos puntos enumerativos van entre el verbo y el objeto. Entonces, hay signos de puntuación entre el verbo y el objeto. Sí y no. Por ejemplo, si decimos, vamos a poner acá, Luis regaló. Y me atrevo a colocar los dos puntos acá. Y digo que regaló. Regaló, vamos a poner que aparte se ganó la tinca, pues, ¿no? En la época, justo ayer mi amigo me dice, Natalia, dame un número, dame un número. Y yo de, un número, hoy día es miércoles, va a jugar la tinca. Y le digo, si gana, me compras una moto, por favor. Ya, 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 está bien. Luis regaló después que ganó la tinca, ¿no? Vamos a poner acá, una moto, un auto. Y dijo, si me da la tinga, te regalo una moto a ti y un auto a Carlitos. Ya, ya. O mejor al revés, ¿no? Mejor para mí el auto para el amor. Ya, en fin. Etcétera. ¿Listo? Entonces, uno aparentemente diría, pues, está bien, ¿no? Son dos puntos enumerativos, hay una enumeración, hay un verbo transitivo, pero la RAE no lo acepta como válido, justamente por esta circunstancia, donde nos dice que no debería haber algo que interrumpa la linealidad que se da entre el verbo y el objeto. Y entonces, ¿cómo coloco los dos puntos suspensivos? Y usted lo debe haber visto. Cuando, por ejemplo, dice, Luis regaló, imagínense, uno, dos, tres, que regala cinco personas. Luis regaló, vamos a poner acá, cinco presentes. Presentes. Y ahí puedo colocar los dos puntos. Entonces, esta expresión que dice cinco presentes es como cinco cosas, cinco objetos, ¿no? Luis viajó a cinco países, dos puntos, y comienzo a enumerar los países. Esta expresión cinco presentes asume el valor del objeto. Entonces, digamos que el verbo regaló no se ve mutilado de su objeto, separado de su objeto, distanciado de su objeto, porque hay algo que está asumiendo el valor de ese objeto. Y luego sí, se pueden colocar, acepta los dos puntos enumerativos y comienza con cada una de las enumeraciones.
Pero tal como está aquí, así, Luis regaló una moto, un auto, etcétera. Estos dos puntos como tal, en estas circunstancias, la RAE indica que no es apropiado. Porque justamente, volviendo a la indicación inicial, la RAE no acepta que se corte esta linealidad entre el sujeto y el verbo, ni que se corte la linealidad entre el verbo y su objeto. Entonces, eso es como un principio fundamental que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver signos de puntuación que van como entre el sujeto y el verbo y como entre el verbo y sí, pero van a tener ciertas condiciones, ¿no? Entonces, quiero poner dos puntos numerativos, ya, tengo que introducir los dos puntos y decir lo siguiente, o puedo decir cinco cosas, o puedo decir tres objetos, ¿no? O puedo decir Luis visitó a todos sus parientes, dos puntos, y comienzo a enumerar, describir cada uno de sus parientes. Entonces, ese a todos ya está dándonos el valor de un objeto que evita que cortemos ese vínculo entre el verbo y el objeto. Ahora, quizá entre el sujeto y el verbo es más evidente los signos y es como que podemos detectar cuándo es que no. Pero hay un detalle. ¿Qué pasa si les dan un sujeto que es una subordinada sustantiva? Y entonces se ve extenso, ¿no? Entonces uno dice, no, ya está muy largo, hasta tiene verbo, es una idea, mejor le ponemos una coma, ¿no? Y luego va el verbo. Y entonces ahí es que de repente nos agarra, cuando el sujeto no es solamente José, María, ¿no? Pedro, ¿no? Entonces, si no es más extenso, es una proposición, y entonces ahí parece que debiésemos colocar una, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, especial cuidado en esas circunstancias. Y recordar lo que la RAE nos dice. La RAE nos dice que no podemos cortar la linealidad entre el sujeto y el verbo, y tampoco la linealidad entre el verbo y el objeto. ¿Listo? Bien, entonces teniendo en cuenta esa premisa, vamos a ver nuestros signos de puntuación, ¿ya? Si es que hay alguna consulta por acá, lo vamos revisando, ¿ya? Mm, 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 mm. Dice, los signos de puntuación. Los signos de puntuación son los signos ortográficos que organizan el discurso, ¿cierto? ¿No? Los signos de puntuación, vamos a ponerlo acá, rojito, ¿ya? Signos de puntuación son signos ortográficos, justamente por eso están publicados en la ortografía de la RAE, y nos ayudan a, básicamente, organizar el discurso. ¿Con qué fin? Con el fin de facilitar, ¿qué cosa? Su comprensión. Ahora, como les decía, quizá uno que escribe imagina que se entiende, porque uno, aquello que piensa o quiere transmitir, lo escribe. Entonces, cuando lo lee, es como, sí, se entiende. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero decir. Por eso es necesario que otra persona lo lea, ¿no? Si yo redacto una carta, un informe, etcétera, lo ideal es que otra persona lo lea, porque ahí nos daremos cuenta si realmente se entiende lo que queremos decir, ¿no? Dentro de los signos vamos a encontrar el punto, vamos a encontrar la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, quizá signos que no son tan frecuentes de uso como las comillas, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, admiración, etc. Tenemos acá un ejemplo que dice, ¿quién llamó? Yolanda. Pregunta quién llamó y sugiere que esa persona fue Yolanda. Y en el otro caso, dice, ¿quién llamó? Yolanda. Y entonces aquí le está preguntando a Yolanda quién es la persona que llamó. Entonces, de forma escrita, vamos a encontrar esa suerte de diferencias que vamos a poder establecer con el uso de los signos de puntuación. Entonces, el uso de los signos de interrogación, las comas, las exclamaciones, los puntos, etcétera,
van a poder de alguna manera precisar aquello que queremos expresar, porque si no, el significado sería otro o sería ambiguo. Imagínense que estamos en el párrafo de mi amigo, ¿no? Entonces dice que no tiene ningún signo de puntuación y dice, ¿quién llamó Yolanda? Sin signos. Entonces dice, ¿pero quién llamó Yolanda? ¿Qué? ¿Le está preguntando a Yolanda quién llamó? ¿O estás imaginando que llamó Yolanda? ¿O qué quieres decir? ¿No? Imagínense esa misma oración, pero sin signos. Entonces es ambiguo. Los signos de puntuación nos van a ayudar a eso, a precisar, ¿no? A precisar la información que se quiere dar, que se quiere transmitir, que se quiere consultar, que se quiere preguntar, etc. Eso es lo que nos van a ayudar los signos de puntuación. ¿Listo? Bien, a ver, ¿qué más dice por acá? Ya, la coma. Déjenme ver si tenemos signos de interrogación. No, no estoy viendo. Miren, en el caso de la coma, por ejemplo, antes de ver cada una de las comas, cabe hacer una precisión respecto justo a lo que vimos de Yolanda, ¿no? Entonces, dice que, vamos a ver acá, si yo tengo una pregunta, cualquiera, y yo quiero hacerle una pregunta a alguien, ¿no? Y necesito valerme de un vocativo, entonces yo imagino, obviamente, que siempre va a tener su comita de vocativo, por un lado, pero hay un detalle con los signos de interrogación o exclamación, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo, vamos a ponerle acá, Juan? Son muchos los nombres de mis amigos. Digo Juan y digo, ¿dónde vive? ¿No? De repente el amigo de Juan es Pedro, entonces yo lo vi un día en la discoteca, me emocioné, entonces quiero acosarlo. Entonces digo, Juan, ¿dónde vive? Y coloco, no sé, Pedro, ¿no? O de repente Juan y yo estamos conversando y sabemos que estamos hablando de Pedro y le digo, Juan, ¿dónde vive? Puede ser mi cartel ahí, te amo, Pedro, y me voy a parar frente a su departamento. De repente. Imagínense, ¿no? Habrán esas cosas locas, se imaginan, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, sucede que yo estoy hablando con Juan. Entonces, Juan es vocativo. Y obviamente, el vocativo va a llevar una coma que separa el vocativo del resto del enunciado. ¿Por qué? Porque no es parte de la oración. Porque es el vocativo, recordemos que es una estructura extraoracional. Entonces, la ortografía nos dice que hay que separarlo para no confundir con sujeto ni predicado, porque no es parte del sujeto, no es parte del predicado. Entonces el vocativo va a llevar esta comita de vocativo, ¿no? Así de creativos son en la RAE. Este se llama vocativo, entonces la coma se llama coma de vocativo. ¿Listo? Ahora, cuando el vocativo va antes de la pregunta, la RAE nos dice que va fuera de la pregunta. Pero ¿qué pasa si yo coloco el vocativo después de la pregunta? Entonces, si yo coloco el vocativo después de la pregunta, sería algo así como, ¿dónde vive? Y acá coloco, Juan. ¿Dónde vive Juan? Entonces, cuando el vocativo va después del cuestionamiento, la RAE nos dice que este vocativo debe ir dentro de la pregunta o de la exclamación. Obviamente con su comita de vocativo, usted ya sabe que tiene el mismo nombre, coma de vocativo, pero cuando usemos vocativo y hay una pregunta o una exclamación, hay que tener en cuenta ese detalle que la RAE nos indica que hay que cumplir. Entonces la RAE establece las normas y nosotros cumplimos con la norma. Ahora, ¿qué más podríamos tener en cuenta? Ese es un caso. Yo he visto, ¿no? Que cuando hay enunciados que tienen preguntas en secuencia o secuenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente yo me encuentro con Juan y lo comienzo a cuestionar. Entonces digo, Juan, quiero saber, me gusta mucho Pedro. Entonces le pregunto, uno,
Vamos a ver acá. ¿Dónde vive? ¿No? Podría preguntar de pronto, ¿qué le gusta? De repente le compro lo que le gusta y voy, toco a su puerta y digo, soy el repartidor, ¿no? Entonces le llevo algo, ¿no? De repente pregunto dónde vive, qué le gusta. De repente pregunto, mm, ¿qué hace, no? O sea, de repente quiero saber qué estudia, qué trabaja, ¿no? A qué se dedica, etcétera. Y entonces comienzo a decirles, Juan, Juan, ¿dónde vive? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace, no? Jóvenes, no vayan a hacer eso, no vayan ahí a acosar a alguien, por Dios, solamente estoy dando un ejemplo, ¿ah? Ya. Entonces, cuando uno ve un enunciado de este tipo, y yo he preguntado, ¿no? ¿Por qué hay mayúsculo acá en dónde? Vamos a ponerle una rayita ahí. ¿Por qué hay mayúscula aquí en dónde? ¿Y saben qué me responde? Porque es una pregunta. No necesariamente. Y le pregunto, ¿y por qué hay mayúscula aquí en el qué? Porque es una pregunta. Y yo, no necesariamente. ¿Y por qué hay mayúscula en este otro qué? Y entonces, porque es una pregunta. Profesora, ¿no lo ve? Son preguntas. Y las preguntas empiezan con mayúscula. Y yo digo, no. Y es que a veces uno tiene esa idea, ¿no? Porque lo ha visto, porque lo ve en un texto, en un libro, en un periódico, y entonces dice, pero son preguntas y van con mayúscula, porque es lo que de repente nuestro pensamiento deduce, ¿no? Sin embargo, en realidad no lleva mayúscula porque sean preguntas, ¿ah? Este primer caso, aquí, vamos a poner en rojo. Este primer caso de dónde, con mayúscula, no es porque sea pregunta, sino es porque ahí inicia el enunciado. Ese tiene mayúscula por mayúscula inicial. Ah, ya. Y entonces este de aquí que ya no debería llevar mayúscula porque ya no es inicial, ya no es donde inicia el enunciado. Mm, ya no es donde inicia, pero hay un detalle. Aquí observamos, vamos a darle azul, que el signo de interrogación o exclamación tiene un puntito. Ese puntito que está ahí, ese puntito que ve ahí de dónde vive, cierra signo de interrogación, puntito. Entonces, ese puntito del signo, según la RAE, tiene el valor de un punto seguido o de un punto aparte. Y entonces, es como si hubiese un punto. Por lo que me obliga a continuar con mayúscula, por ese puntito del signo de interrogación o exclamación. Esa es la justificación. Ah, y entonces aquí ese otro puntito de que le gusta también me obliga a que siga con mayúscula, ¿cierto? Y si yo no quisiera eso, porque yo considero que son preguntas secuenciales, y no quiero que vaya con mayúscula porque siento que es como que una sola expresión, digamos, entonces hay salvedades, ¿no? Y la RAE nos dice, claro que puede hacer, entonces colóquelo con comas. Ah, entonces digamos que la primera parte como inicio le voy a colocar mayúscula. Ya, ¿dónde vive? Cierro. Pero como quiero que no se separen mucho, porque es como una secuencia de preguntas, ahí le coloco coma. Y entonces abro otra vez signo de interrogación, pero ya no voy con mayúscula, sino con minúscula. Y entonces ahí le digo que le gusta. Cierro, coma, otra vez si quisiera, abro signos, y entonces otra vez continúo con un cuestionamiento y digo, ¿qué hace? ¿No? Punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay salvedad para ciertas circunstancias. Por eso es que a veces usted cuando ve una secuencia de preguntas, en algunos casos va a encontrar mayúscula y en otros casos va a encontrar minúscula. Entonces ahí la diferencia es qué es lo que hay de forma previa. Si de forma previa hay un punto, tiene que ir mayúscula. Y si de forma previa no hay un punto, sino más bien hay una coma, entonces ya no va mayúscula, sino minúscula. ¿Listo? Ahora, yo he visto también
cuando esas conversaciones de WhatsApp, ¿no? Cuando escribe a alguien conocido, nuestro, etcétera. Y yo me acuerdo que una vez vi, ¿no? Para escribir, utilizar este espacio de aquí. Yo me acuerdo que una vez vi y una amiga me había escrito así. Me dijo, así, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cerró signo de interrogación y me puso otro puntito. Y yo, mira, decía, se le habrá ido, ¿no? Entonces yo le reenvío y le escribo la pregunta sin ese punto. Y le digo, bien, ¿no? Y entonces agarra y me dice, ¿pero por qué no le pones el punto? Y yo le digo, pero es que ya tiene un punto. No, me dice, a mí mi profesora del colegio me ha dicho siempre, cada vez que termines un enunciado se pone punto final. Y le digo, ya, pero es que en la RAE estos dos puntitos así no existen, le digo. No existen. No, 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 no. A mí, eso es puntual. A mí me han dicho, terminas un enunciado y pones un punto. Sí, le digo, pero es que esos dos puntos así no existen. O sea, existe un punto o existe tres puntos, le digo, pero dos no, le digo. Entonces, bueno, nos embarcamos en una discusión que no gané porque no quiso cambiar de opinión, pero tenga en cuenta que esta secuencia de dos puntos no existe. Entonces, cuando usted coloque una pregunta de este tipo, de pronto, ¿cómo estás? Recuerde que ese puntito del signo con el cual termina es un punto, tal cual. Un punto seguido, un punto aparte, lo que usted quiera. Luego no va a otro. Ojo, ¿ah? Ojo. Entonces, estas son circunstancias muy específicas, pero que tienen que ver más con la puntuación, ¿ya? Con la puntuación. Volvamos a las comas. A ver, vamos a empezar con las comas entonces. Ya, pero hay que tener en cuenta este detallito que a veces nos ayuda bastante para temas de puntuación y evitar cometer algún tipo de errores, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver, en el caso de la coma, vamos a ver diversas clases de coma. Vamos a encontrar, por ejemplo, la coma de vocativo, que ya más o menos la conocemos, ¿no? Vamos a encontrar la coma enumerativa, que es una de las clásicas que hemos usado casi siempre del colegio. Las comas de inciso o las comas explicativas, que ya hemos venido a usar cuando escribimos enunciados un poquito más complejos, con proposiciones de pronto. La coma elíptica, que lleva ese nombre justamente porque ahora veremos que se forma una elipsis para ubicar el valor de un verbo. La coma hiperbática, que de alguna manera nos va a hablar acerca de una alteración del orden, como una suerte de hipérbole también. La coma de adverbio oracional, que ya van a ver que, a pesar de que suena un poco extraño, tiene que ver definitivamente con esta suerte de adverbio, ¿no? Pero como dice oracional, entonces es un adverbio que tiene el valor de una oración, ¿ok? La coma anteconectores, que también se le llama conjuntiva, ¿no? Ese es un nombre más regular. Una coma conjuntiva que se usa, que acompaña a una conjunción. Las conjunciones que conocemos y que hemos visto, esas conjunciones. ¿Listo? A ver, vamos a ver cada uno de estos casos. La que más recordamos es esta, la coma de vocativo. Vocativo, ya sabemos que es una estructura extraoracional y el vocativo es una suerte de llamada. No es como, Pedro, ayúdame. Entonces yo estoy hablando con Pedro, Pedro, yo lo estoy llamando, yo estoy hablando con él, yo me estoy dirigiendo a una persona, ¿no? A una circunstancia, etcétera, y quiero que de pronto haga algo, me ayude, me vea, ¿no? De repente paso por la calle, mi amigo, y le digo, Pedro, ¿no? Entonces yo quiero que voltee a verme. Entonces el vocativo suele ser una suerte de llamada, ¿no? Ya sabemos que es extrarracional, ya sabemos que tiene que estar separado del enunciado porque no es parte del sujeto, no es parte del predicado. Y entonces ese vocativo, como en este caso, querido amigo, vamos a leerlo, dice,
Estudiar, querido amigo, es el camino que te ayudará. Entonces yo estoy hablando con él, con mi querido amigo. ¿Se dan cuenta? Y entonces, como no es parte de la oración, tengo que separarlo mediante coma de vocativo. Pero ¿qué pasa? Como en este caso, que está en medio de, no está al inicio, no está al final, sino está en medio del enunciado. Entonces la RAE me da la particularidad de que utilice dos, ¿no? Para separar a mi vocativo. ¿Listo? Entonces, el vocativo va a estar separado por una coma o dos comas, dependiendo de la posición en la que se encuentra. En la segunda oración dice, recuerden apagar sus celulares, damas y caballeros. Ah, entonces yo estoy hablando con las damas y los caballeros del lugar. Yo me estoy dirigiendo a las damas y los caballeros del lugar, ¿cierto? Como ya está al final mi vocativo, solo voy a utilizar una coma de vocativo. ¿Listo? Ahora dice por acá, todos hemos leído España, ¿cierto? Aparta de mí este cáliz. Entonces, como yo me estoy, dice, todos hemos leído España, aparta de mí este cáliz. Entonces aquí observamos justamente que nos dirigimos a esa circunstancia y le vamos a colocar ahí nuestra comita de vocativo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Ay, pero sería hasta acá, Dios mío. A ver, entonces aquí, todo esto sería para esto. Ahí está. Ujú. Vamos a regresarlo. Acá está. Listo. Ahora, esta es nuestra comita de vocativo. Enumerativa. Digamos que va a ser una de nuestras comas más sencillas de colocar, pero hay que tener en cuenta algo. La coma enumerativa tiene la particularidad de separar elementos de la misma categoría gramatical. Es decir, si yo tengo sustantivo, entonces puedo utilizar coma enumerativa. Si yo tengo adjetivo, entonces yo puedo utilizar coma enumerativa. Si yo tengo verbo, y yo puedo utilizar coma enumerativa, ¿no? Si yo tengo proposición, que es similar a decir verbo, tengo mi coma enumerativa. Entonces la coma enumerativa nos va a ayudar a enumerar características, elementos, ideas, en tanto separe elementos de la misma categoría gramatical. ¿Ok? Vamos a ver acá. Dice, ella es amable, generosa y atenta con los demás. Entonces observamos aquí adjetivos. Amable, generosa, atenta. En el último caso hay un y conector, pero de forma previa utiliza esa coma enumerativa. ¿Listo? Luego dice, entregamos víveres, ropa, juguetes, etc. Y entonces observamos los sustantivos y la coma enumerativa está separando estos elementos de la misma categoría gramatical. Y acá dice, no le gustan las naranjas, ¿cierto? Las fresas ni los plátanos. Entonces aquí tenemos naranjas, fresas, plátanos. Sustantivos. Esta coma enumera qué es aquello que no le gusta. En el último caso hay un ni. El ni es como el i. Son nexos copulativos. Solamente que observen que se usan en contextos distintos, ¿no? El i, por ejemplo, en este caso cuando hay un enunciado de pronto afirmativo, y el ni se muestra cuando hay una suerte de negación, ¿no? Entonces, esa negación me va a dar como conector más que un i, en realidad el ni sería lo apropiado. Pero el verbo copulativo, entonces no necesita coma, porque es como si fuera una i, y una i copulativa no lleva comas ni adelante ni atrás. Entonces, el ni tiene el mismo valor porque es la misma conjunción.
solo que se usa en contextos diferentes, específicamente cuando hay una negación previa. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? La coma de inciso y coma explicativa. Ya, la coma de inciso, coma explicativa. Su nombre lo dice, justamente encierra una explicación, encierra información incidental. Por eso le llaman de inciso. ¿Cómo es incidental? Información adicional que puede ser extraída y no cambia el significado de la oración. ¿Ok? Entonces una coma de inciso, como que yo introduzco información y puedo sacar información. Dice acá, Varela, quien fue una poetisa peruana, escribió Ese puerto existe. Y tenemos estas comas que encierran la explicación de el sustantivo previo que es Varela. Si se dan cuenta, quien fue una poetisa peruana hace referencia al núcleo sustantivo Varela y es justamente un MI de la frase nominal. Tiene un quién, que es una proposición, un pronombre relativo, fue, tiene verbo, y si recordamos un poquito esta estructura, recordaremos que el pronombre relativo seguido de un verbo con función de MI no es otra cosa que una proposición subordinada adjetiva. Y como lleva comas, pues es una adjetiva obviamente explicativa. ¿Ok? Luego dice, Sofía y José, los abogados de la empresa. Aquí encontramos otra suerte de inciso explicativo, diferente a la primera oración. ¿Por qué? Si se ve igual. ¿Por qué? Si el núcleo Sofía y José tiene este MI, los abogados de la empresa, también es un MI, pero es una estructura distinta. ¿Por qué? Porque no tiene verbo. Entonces no puede ser una proposición subordinada adjetiva explicativa. No, porque no tiene verbo. Y para que sea subordinada adjetiva, ¿qué es lo que tenía? Encabezamiento como en Varela de quién, pronombre relativo, y verbo. Y por ahí complemento, pues no importa, puede tener. En cambio, los abogados de la empresa no tienen encabezamiento de pronombre relativo y tampoco tiene verbo. ¿Y entonces qué es? Bueno, al ser MI, y este de acá sería una frase de tipo apositiva. Lleva comas, por lo tanto sería apositiva explicativa, sin duda. ¿Se llama comas explicativas? Sí. También le llaman comas apositivas porque es una aposición. Y también le llaman comas de inciso porque es una información adicional incidental. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Son comas explicativas? Sí. ¿Le puedo colocar comas explicativas a los dos? Sí. Pero son dos estructuras distintas. Ojo ahí. ¿Ya? Mis amigos, incluido Saúl, están de acuerdo con la propuesta. Observamos esta información incidental que va entre comas y tenemos ahí nuestras comas explicativas o de inciso. ¿Listo? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver si hay alguna duda, consulta por ahí, lo vamos viendo. ¿Ya? ¿Qué otras comas tenemos? Tenemos, por ejemplo, también esta suerte de coma elíptica. La coma elíptica. Mira, dice acá, Andrés cumplirá 30 años el próximo mes. Cumplirá, verbo, todo esto, proposición. Y luego dice, Javier, 35. Si observamos un poquito, esto voy a completar esto que lo he hecho un poco mal. Ya. Andrés cumplirá 30 años el próximo mes. Entonces, observamos aquí proposición, proposición. Hay dos proposiciones. Si es que hay dos proposiciones, tiene que haber dos núcleos verbales. Si no, no es proposición. Observo en la primera proposición, núcleo verbal cumplirá. Correcto.
Y en la otra proposición no tengo un núcleo verbal manifiesto, pero tengo una coma. Y si usted lee el enunciado, esa coma tiene el valor de un verbo. Andrés cumplirá 30 años el próximo mes. Javier, ¿qué quiere decir? Que también cumplirá 35. Entonces también cumplirá años. Pero ahí no está el verbo, está una coma, ¿cierto? Esta coma asume el valor de un verbo. Y puede ser un verbo que se sobreentiende, pero también puede ser un verbo que está mencionado en la proposición anterior, como en este caso, cumplirá. Entonces, al formar esa suerte de elipsis, como que se hace referencia a un verbo que está así en la otra proposición, se le va a llamar coma elíptica. Y también tiene otro nombre. Debido a que este verbo desaparece, debido a que el verbo que supuestamente está ahí cae, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya se dijo el verbo en la proposición anterior, entonces no quiero ser redundante, entonces coloco una coma elíptica y se sobreentiende. Entonces, como el verbo cae, en gramática se le dice que es una elisión, o sea, una caída y desaparece. Entonces, a esa coma también se le llama coma de elisión, como que hay algo que cayó y desapareció. ¿Listo? Y en este caso, obviamente, es el verbo. ¿Listo? Entonces, coma elíptica o coma de elisión, que tiene el valor de un verbo. Y aquí podemos ver algo más. Si ustedes se dan cuenta, entre proposición y proposición hay un punto y coma. El punto y coma tiene una función específica, principal, primordial, y es separar proposiciones, tal como lo ve ahí. Proposición 1, proposición 2. Esas proposiciones van a estar enlazadas, conectadas, superpuestas con signo de puntuación. Entonces, ahí lo que observamos es una suerte de yuxtaposición. Y el punto y coma se da de forma muy frecuente cuando hay dos proposiciones que se superponen, ¿no? Que se enlazan, que se conectan. Y es cuando yo no quiero colocar una conjunción y entonces coloco signo de puntuación. Y el punto y coma tiene esa particularidad. Enlazar, unir, superponer proposiciones. ¿Listo? Abajo, dice ahí, los que no cuenten con su DNI electrónico por aquella puerta. Entonces tenemos acá también los que no cuenten con su DNI electrónico por aquella puerta. Si usted observa esta comita, no le puede dar la elipsis con el otro verbo, porque el verbo que dice aquí es cuenten. Entonces, los que no cuenten con su DNI electrónico, no quiere decir cuenten por la otra puerta, no. Pero esta coma elíptica o elisión, que indica que hay un verbo que ha caído, es también, se da también, se usa también cuando se sobreentiende el núcleo verbal. Entonces yo digo, los que no cuenten con su DNI electrónico, por esta puerta. Entonces le estoy diciendo, vayan por esa puerta, ingresen por esa puerta. Entonces se sobreentiende la acción verbal. Y ahí también podemos colocar esta comita elíptica o de elisión. ¿Ok? Entonces, no solamente cuando hay un verbo en la proposición previa, sino también cuando la acción verbal se sobreentienda. Y no la quiero colocar, y más bien coloco una coma, que sería esta llamada coma elíptica o de elisión, cuando la acción verbal se sobreentienda en base al contexto del enunciado. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? La coma hiperbática. La hiperbática, miren, es cuando tenemos la estructura sintáctica del español, sujeto, verbo, objeto. Si tenemos ese orden, no debería haber aparentemente mayor signo de puntuación. Sin embargo,
si es que yo el objeto o uno de los objetos lo coloco en otra posición, como por ejemplo aquí, entonces al evidenciar, a la necesidad de evidenciar una alteración del orden sintáctico del español, es que se permite usar esta coma llamada coma hiperbática, como que se da una suerte de hipérbole, ¿no? Ese movimiento. Y entonces va a suceder acá. Vamos a ver. Dice, por falta de tiempo, ¿m? Juan no pudo entregar su investigación. Si es que yo no hubiese querido colocar esta coma hiperbática, lo único que tendría que hacer es llevar este objeto hacia el final. Si yo lo colocase acá y el enunciado se leyera como Juan no pudo entregar su investigación por falta de tiempo, no necesitaría ningún signo de puntuación como esa coma, porque ya está en el orden que corresponde. ¿Se da cuenta? Tendríamos acá Juan, sujeto, no pudo entregar núcleo verbal perífrasis, su investigación, objeto, por falta de tiempo, otro objeto, ¿no? En un caso puede ser objeto directo, en otro caso puede ser un objeto de tipo circunstancial, etcétera, pero los objetos van al final, ¿se da cuenta? Y si los objetos estuviesen al final todos, no necesitaríamos una coma hiperbática, ¿se da cuenta? Luego dice acá, si inviertes dinero en mi empresa, obtendrás muchas ganancias. Igual, tenemos una coma hiperbática y si inviertes dinero en mi empresa es circunstancial de condición. Entonces, si no quisiéramos esa coma ahí, sencillamente colocamos el circunstancial de condición al final y no llevaría ninguna coma esa oración. ¿Ok? Siguiente, dice acá. Coma de adverbio oracional. Quizá es una de las comas menos frecuentes, una de las comas menos frecuentes. Se le dice de adverbio oracional porque en realidad se considera un adverbio. Y se le dice de adverbio oracional porque se asume que tiene el valor como si fuese una oración. ¿Cómo es eso? Se dice que gramaticalmente se le denomina una construcción absoluta. De esa forma se le llama, una construcción absoluta. Como que en sí mismo todo es, es una oración, ¿no? Entonces, son expresiones que utilizamos quizá en el hablar cuando dices, francamente, no me interesa. Sinceramente, no le creo. Entonces, ese francamente, sinceramente, lamentablemente, cuestionablemente, etcétera, son esta suerte de construcciones absolutas que se consideran y se denominan de adverbio oracional. Así lo establece la RAE. ¿Ok? Aquí tenemos dos. Dice, francamente, ¿no? Acá dice, lamentablemente. Y entonces, si usted se da cuenta, tiene una comita que se separa del resto del enunciado. ¿Por qué? Porque no es parte de la oración. Así como el vocativo. Las construcciones de adverbio oracional, como son unas construcciones absolutas, es como que no me mezclo contigo porque yo no soy parte de ti. Estoy a tu lado, pero no soy parte de ti. Entonces, sea que esté al inicio, sea que esté al final, o sea que esté en medio, va a tener que estar separado, tal como el vocativo. ¿Ok? Si lo sacamos, no pasa nada. ¿Ok? Así como el vocativo. Francamente va a llevar una comita porque está al inicio y lamentablemente va a llevar dos comitas porque está en medio, ¿no? ¿Y cómo se llaman esas comas? Si usted observa ahí, francamente, tiene el mente, que lo hace construirse como un adverbio,
¿no? Lamentablemente tiene el adverbio, ese mente, y ese francamente, ¿no? Se le va a denominar de adverbio oracional. Y la coma, así como el vocativo, se va a llamar coma de adverbio, ¿cierto? Oracional. Igual, así. Si esto es un adverbio oracional, entonces la coma se va a llamar de la misma manera, coma de adverbio oracional. Así de creativos en la radio. ¿Ok? Y aquí tenemos una coma más. Dice, coma conjuntiva, que se coloca ante los conectores. Entonces, si recordamos un poquito los conectores como el pero, como el sin embargo, como el es decir, sabemos que son conjunciones, pues adversativa, tenemos conjunción explicativa, también está la conjunción hilativa, también está la conjunción explicativa, y entonces esas conjunciones suelen estar acompañadas de comas, como en estos casos. Entonces, cuando tenemos estas comas que van ante una conjunción, se les va a llamar de esa manera, coma conjuntiva. Estas comas que rodean a sin embargo, conjuntiva. Estas comas que rodean a es decir, comas conjuntivas. Ante conjunción también. Si quisiéramos ser más específicos, en el caso del pero y del sin embargo, podríamos decir coma conjuntiva adversativa, porque son conjunciones adversativas. Es decir, de la misma manera, coma, conjuntiva, y diría explicativa o anteconjunción explicativa, si quisiéramos ser totalmente específicos. Pero en realidad solo se le denomina coma, conjuntiva, o coma, anteconjunción, o coma, anteconector. ¿Ok? Siempre recuerden, la coma va a llevar muchas veces el nombre del elemento al cual acompaña, como la coma de vocativo, como la coma de adverbio oracional, como la coma conjuntiva, ¿no? Digamos. Y en el caso de la elíptica es porque reemplaza a verbo, formando una elipsis. ¿Se da cuenta? Entonces, elíptica o de elisión, porque el verbo ha caído y ha desaparecido. Entonces, algo ha muerto, algo ha caído, algo ha desaparecido, coma de elisión, que es como también se le llama. ¿Ok? A ver, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Punto y coma. Ya. Vamos a ver si hay ejercicios de la coma para hacer una pequeña pausa. Ya. Rato típico. No, también punto y coma, también estamos haciendo acá. 2 puntos, ya. No, hay que avanzar esto de acá. Ya. Dice acá. Punto y coma. Como estábamos comentando, el punto y coma tiene una función específica y es separar, conectar, superponer, como usted quiera decirlo, proposiciones. ¿Ok? Dice aquí, separa elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. ¿Listo? Básicamente como un separador, ¿no? De expresiones complejas cuando éstas llevan comas de por medio. Entonces, el punto y coma nos permite separar ideas, proposiciones, expresiones complejas, ¿no? Que son extensas o que contemplan comas en su interior. Y para evitar confusión, utilizamos el punto y coma. Ejemplo, dice acá. Viajaron a Tarma, la perla de los Andes. Punto y coma. Viajaron a Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Punto y coma. Viajaron a Huancayo, la ciudad incontrastable. Entonces observamos que este punto y coma nos está ayudando a separar las proposiciones y además considerando que en su interior ya hay comas, ¿cierto? Por lo que se nos
indica la necesidad de colocar justamente este punto y coma para separar cada una de las proposiciones. Y es tal como se ve, ¿ah? Una proposición, otra proposición. ¿Listo? ¿Qué más dice acá? Por mi cumpleaños, ¿cierto? Mi abuelo trajo joyas. Ok, por mi cumpleaños mi abuelo trajo joyas. Mis padres trajeron un auto. Mi hermano trajo un paseo en yate. Es como que le regaló, ¿no? Entonces, por mi cumpleaños mi abuelo me regaló esto, mi padre me regaló un auto, mi hermano me regaló un paseo. Y entonces observaré justamente que en el interior están estas comas de tipo elípticas o de elisión. Y entonces, al ya haber una coma en el interior, ¿cierto? Que tiene un valor específico, yo utilizo el punto y coma para separar esas proposiciones. ¿Listo? Ahora, dice acá, une proposiciones yuxtapuestas entre las que hay una estrecha relación semántica. El 60% de los colegiales aún no ha elegido a qué carrera postular. El otro 40% ya lo tiene decidido. Entonces ahí obtenemos esta superposición de proposiciones y utilizamos el punto y coma. Acá dice, nos quedamos despiertos toda la noche. Teníamos que terminar el trabajo encargado. Y observamos este punto y coma como enlaza las proposiciones. Finalmente es eso, como enlaza una proposición de otra. Es lo que básicamente nos va a indicar este punto y coma. ¿Listo? Y finalmente dice acá, anteconectores adversativos consecutivos en oraciones extensas o que tengan la presencia de comas al interior. Dice, piensen lo que deseen, pero por el amor de Dios, no confíen en todo lo que les dice. No vivió mucho tiempo en aquel lugar. Por tanto, mientras estuvo allí, conoció a muy poca gente. Entonces, observamos que hay un punto y coma ante un pero, hay un punto y coma ante un por tanto, por ello, por eso, y entonces sucede que lo regular ante un pero es la coma, ¿cierto? Lo regular ante un pero es la coma, pero como ya hay comas en el interior y son enunciados extensos, se acepta colocar no solamente la coma, sino el punto y coma. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo en el caso 3. ¿Listo? Bien, vamos a revisar entonces nuestros ejercicios de aplicación. Dice acá, los signos de puntuación omitidos en el enunciado, la casaca que llevaba era roja para. Y respecto al enunciado siguiente, señale la opción que describe sus características ortográficas. ¿Ya? A ver, un minutito, lo revisan y lo resolvemos juntos. Vamos a ver qué cosa hay más adelante. ¿Ya? Los dos puntos, los paréntesis y los signos que más o menos acabamos de ver. ¿Listo? Unos enunciados más, los puntos suspensivos, la raya, el guión y terminamos. Ya. De la coma siempre suele ser un poco más extensa porque hay diversas clases de coma, hay que tener consideraciones. Aparte de eso, vamos a ver un poquito el guión, la raya, los puntos suspensivos, las comillas y los dos puntos. ¿Ya está? Entonces, un minutito ahí, revisamos eso y vemos lo que continúa. ¿Ya? Voy a quitar mi cámara un segundo y lo comparto aquí. ¿Ok?
Ya estamos más o menos, a ver, vamos a revisarlo, ¿ya? A ver, dice ahí, los signos de puntuación omitidos en el enunciado, la casaca que llevaba era roja, los pantalones verdes de polvo azul, son respectivamente. Vamos a ver quién pasa por acá. 1B2E, ya, vamos a verlo. Vamos a tratar de establecer acá el enunciado, porque dice, la casaca que llevaba era roja, los pantalones verdes, el polo azul. Hasta aquí, ¿cierto? Ya se parece a mi amigo, ¿se acuerdan? Mi amigo que no ponía ningún signo de puntuación. A ver, que me escuche que está hablando de me va a matar. Ya. Dice acá, la casaca que llevaba era roja. Si se dan cuenta, hasta acá es una idea, ¿cierto? La casaca que llevaba era roja. ¿Listo? Consideramos que es una proposición, observamos que tiene verbo, era, y luego por acá dice los pantalones verdes, y luego dice el polo azul, pero hay un detalle, ahí les está faltando el verbo. Entonces también son, como acá, proposiciones, pero les falta el verbo, y entonces necesitamos esa comita que tiene el valor de un verbo,
¿no? Dice, la casaca que llevaba era roja. Dice, los pantalones eran verdes. Aquí le falta su verbo, ¿cierto? El polo era azul. Aquí le falta su verbo. Entonces, ahí lo que corresponde es colocar esa comita elíptica o de elisión, ¿se acuerdan? Esa comita que tenía el valor de un verbo, ¿ok? Esa comita que tenía valor de un verbo, ¿ok? Ahora, lo que nos ayudaba a separar proposiciones era el punto y coma, ¿cierto? Entonces, separo proposiciones. La casaca que llevaba era roja. Aquí va, punto, coma. Los pantalones verdes, punto y coma. El polo azul. Y entonces ahí tenemos estos dos puntos y comas que nos ayudaban a separar las proposiciones. Y eso va a ser una característica que siempre va a venir en examen, ¿no? Siempre va a venir en examen. Vamos a hacer un ejercicio por acá chiquitito. Ya, miren, acá por ejemplo cuando dice, Luis tiene, vamos a poner acá, 5 años. Pedro, 2 años. Juan, 1 año. Ese es clásico. Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene acá la primera idea completa, ¿no? Entonces tiene una proposición que tiene su verbo tener, ¿listo? Y acá dice Pedro 2 años. Esa también es otra idea. Juan 1 año. Esa también es otra idea. Pero usted dice, pero no es idea porque no tiene verbo. Correcto. Colóquele esa comita que tiene el valor de verbo. Colóquele esa comita que tiene valor de verbo. Y adicionalmente a ello recuerde que el signo de puntuación clásico para superponer proposiciones va a ser, no exclusivamente, pero generalmente va a ser el punto y coma. Entonces ahí tiene punto y coma, que separa proposiciones y esta comita que suele estar ahí recurrente, que tiene el valor de un verbo. ¿De qué verbo? Del verbo que se encuentra en el primer enunciado. Generalmente, usted ya sabe que también puede ser un verbo que se sobreentiende, pero no necesariamente. Entonces ahí tiene 2 comas elípticas, ¿cierto? Y 2 puntos y comas. Entonces siempre hay que tener en cuenta, porque esto va a venir con diferentes enunciados, ¿no? Con edades, con profesiones. Pedro es abogado, Luis ingeniero, Juan arquitecto. Entonces, esa secuencia viene mucho en examen. Usted tiene que recordar que debe colocar la coma elíptica en reemplazo de verbo y recordar que el punto y coma nos va a ayudar a separar las ideas, ¿ok? Las proposiciones. ¿Listo? Ahora vamos a volver a ese ejercicio, a ver qué dice ahí. Signos de puntuación omitidos. Allá. Entonces, aquí tenemos un punto y coma, luego tenemos una comita de elisión, luego otro punto y coma, y luego una comita más de elisión. Entonces, tenemos acá punto y coma, paréntesis descartado, 2 puntos descartado, 2 puntos descartados. Tenemos la B y la E. Después del punto y coma viene una coma, correcto. Después del punto y coma viene una coma, correcto, pero aquí ya no hay más. Entonces descartamos la B, alternativa correcta, la E. ¿Listo? La E como nuestra respuesta. Ahí está todo lo que viene. Punto y coma, otro punto y una coma más. ¿Listo? Ahora, dice acá, respecto al enunciado, vamos a subrayar el enunciado porque en medio de todo a veces se nos pierde. Mis primos elaboraron diversos platos típicos. Manuel preparó una causa limeña. Fabricio, ceviche. No, primero vamos a subrayar todo, ¿no? Ya, primero subrayamos todo, porque si no estamos separando por proposiciones. Ahora, subrayemos todo el enunciado. Dice, mis primos elaboraron diversos platos típicos. Manuel preparó causa limeña, Fabricio ceviche, Samuel ají de gallina. Señale la opción que describe las características ortográficas. Ya. A ver, ¿qué podríamos decir? Mis primos elaboraron diversos platos típicos. Aquí hay 2 puntos enumerativos. ¿Ya? 2 puntos enumerativos.
Luego dice, Manuel preparó causa limeña. Aquí hay un punto y coma, así como hemos visto acá, que separa las proposiciones. Mire, es el mismo punto y coma, tal cual. Dice, Manuel preparó causa limeña, punto y coma. Fabricio preparó ceviche, punto y coma. Samuel, ají de gallina, punto y coma. Bueno, ahí ya no, porque ya ahí ya acaba, pues, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Si observamos ahí, vemos cómo el punto y coma nos ayuda a separar las proposiciones. Y usted dirá, pero no hay proposiciones. Sí hay, porque esta comita tiene valor de verbo. Esta comita tiene valor de verbo que hacen referencia al verbo preparó. Que hacen referencia al verbo preparado. Entonces tenemos dos comitas elípticas, tenemos una coma que separa proposiciones, ¿no? Que viene a ser construir la yuxtaposición, ¿no? A ver, ¿y qué nos piden acá? Las comas que presenta son hiperbáticas. No, falso. Las comas que contiene son de vocativo. Falso, recontra falso. Los dos puntos anteceden un ejemplo. No, no hay ejemplo. Lo que hay es una enumeración. Dos puntos enumerativos. La coma separa proposiciones. No, lo que separa las proposiciones yuxtapuestas aquí es el punto y coma. Hasta ahí, nuestra respuesta, sin más, es la E. A ver qué dice. El punto y coma separa proposiciones. ¿Ya? Ese es uno. ¿Se dan cuenta? Que también podemos decir dos puntos enumerativos, que también podemos decir que hay comas elípticas o de dilisión, que también podemos decir que hay más de una proposición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces nos quedamos 1, alternativa E, 2, alternativa E también. Listo, avancemos un poquito más, ¿ya? A ver, dice acá, los dos puntos. Los dos puntos, dice acá, antes y después de una enumeración, ¿cierto? Como vemos acá. Le regalaron varios artefactos. Licuadora, arrocera, extractor, refrigerador, etcétera. Entonces tenemos ahí los dos puntos enumerativos. Y están bien colocados porque dice, regalaron, verbo transitivo, varios artefactos. Ahí está el que asume la función de objeto. Entonces no estamos cortando la linealidad. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Por qué? Porque esa palabrita, varios artefactos, está ya asumiendo la función de un objeto. Y luego vienen los dos puntos que nos van a enumerar esos objetos. Entonces, esa es una forma correcta de introducir los dos puntos enumerativos. Si hubiese colocado aquí, le regalaron, y aquí dos puntos, licuadora, totalmente equivocado. Pero se dan cuenta que hay una expresión como decir, le regalaron lo siguiente. Le regalaron 1, 2, 3, 4, 5, 10 artefactos. Entonces, está con la introducción correcta. ¿Listo? Luego dice por acá. Citas textuales. Obviamente, cuando tenemos una cita textual, cual fuese, ¿no? La fórmula clásica va a ser exclamó, verbo transitivo, dos puntos, comillas, mayúscula. ¿Se dan cuenta? Estas tres características. Dos puntos, comillas, mayúscula. Y aquí inicia la cita textual. Ahí todo eso es el objeto directo. Mi abuelo siempre decía, dos puntos, comillas, mayúscula. ¿Se dan cuenta de esas tres circunstancias? Y luego viene el objeto directo. ¿Ya está? Entonces, en una cita textual vamos a tener justamente los dos puntos, las comillas y obviamente la mayúscula. En el punto 3 dice, entre proposiciones de causa-efecto. Ya. Consecuencia. Ya. Resumen y explicación. Ok. Dice acá. Mi amigo Pedro no pudo venir. Su madre tuvo un accidente. ¿Se dan cuenta? Este es el efecto. Si usted lo visualiza, este es el efecto. Pedro no pudo venir, ¿cierto? Dice, su madre tuvo un accidente. Porque mi amigo Pedro no pudo venir. Porque su madre tuvo un accidente. Es la explicación ahí.
¿no? Es la causa. ¿Qué más dice por acá? El show nunca empezó. Las personas se retiraron molestas del lugar. Por eso, por ello, las personas se retiraron. Entonces ahí tenemos una suerte de consecuencia, ¿no? Luego dice, el bofe es muy nutritivo. Es decir, hay 17,5% de proteína, 6,2% de hierro, etcétera, ¿no? Entonces, vemos ahí justamente la relación causa-efecto, vemos ahí las circunstancias de explicación, vemos ahí esa suerte de resumen también, donde podemos utilizar justamente los dos puntos, ¿ok? Y aquí dice, tras los saludos en cartas y documentos. Cuando decimos estimados docentes, dos puntos, y luego colocamos lo que va en la carta. O cuando decimos solicita, certifica, etcétera, ¿no? Este estimados docentes, por si acaso, si usted lo observa, es un vocativo. El vocativo regularmente lleva una coma. Sin embargo, nos dicen que si las palabras o el enunciado va abajo, se acepta utilizar los dos puntos. ¿Ok? Y esto es clásico en documentos. Certifica, solicita, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Entonces tenemos ahí esta variedad de uso de los dos puntos. Ante circunstancias de cita textual, ante circunstancias enumerativas, ante circunstancias diversas entre proposiciones y en los documentos bajo coincidencia de vocativo y bajo coincidencia de esta expresión que suele ir en mayúsculas como certifica, solicita, etcétera. ¿Listo? A ver qué más tenemos por acá. Los paréntesis. En el caso de los paréntesis, clásicamente lo que van a hacer es introducir información. Suelen ir fechas, suelen ir lugares. Eso es lo clásico. Lo clásico de los paréntesis es fechas, lugares. Es como en forma de aclaración. Siempre que coloquemos información dentro de un paréntesis, como en forma de aclarar algo, ¿no? Y de toda su familia nació en Huancasangos. Y dice, ¿y dónde queda eso? Entonces, aclaro que queda en Ayacucho. Eso es lo que se hace con el paréntesis, una suerte de aclaración. El año de su nacimiento, entonces, aclaro que es el 2014. Justamente nos dice, se inserta información aclaratoria, principalmente fechas, lugares, ¿no? También hemos visto que se utiliza como descripción de la sigla, como acá que dice Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es la OPEP. Entonces, también como aclarar la referencia de la sigla. ¿Ok? Luego dice también el nombre de autor o de una obra citados, ya, como acá, que dice Vallejo, como hacer mención quién escribió la obra. ¿Listo? ¿Qué más? Dice acá. ¿Presentan un inciso? Sí, esto es menos frecuente, pero es viable. Colocar información incidental. ¿Ok? Lo clásico es entre comas, pero también se acepta paréntesis. ¿Listo? ¿Qué más dice acá? Para felicitarme por la inauguración me llamó tío, quien creo, ¿no? Creo, me considero sobrina preferida, ¿no? Colocan también información incidental. ¿Listo? Y por último dice acá, alguien, y no quiero señalar, no ha seguido todos los pasos que le indicaron. Correcto. Información aclaratoria que también se estila que puede ir entre comas. ¿Listo? De paréntesis, básicamente, si queremos hacer un recordaris de lo principales fechas, lugares, siglas, ¿no? También se utiliza para autores, ¿no? También se utiliza para introducir información incidental, que regularmente va entre comas, pero también se puede utilizar los paréntesis. ¿Listo?
¿Qué más tenemos signos de puntuación? A ver, tenemos acá, por ejemplo, uy, Dios mío, acá hay signos de... Las comillas. Vamos a ver las comillas. Dice, las comillas, clásicamente, según lo que sabemos, van a enmarcar las citas textuales. ¿Ya está? Como lo que vimos, ¿cierto? Enmarcar las citas textuales. Entonces, hay una cita textual presente y entonces, sin duda, vamos a encontrar las comillas que van a rodear esa cita textual. ¿Listo? ¿Qué más dice? Encierran palabras impropias, vulgares, extranjeras o irónicas. Como acá que dice, nos dijo que se compró baratito y ese reloj le costó 2.000 soles, ¿no? Entonces, esta expresión baratito es con sentido de ironía, en tono irónico, ¿se dan cuenta? Y utilizo las comillas. Luego dice, siempre los bancos nos alertan del fraude por phishing, ¿no? Como pescar. Y entonces ahí es una palabra extranjera. Cuando no está adaptada, se utilizan las comillas. Si ya la RAE lo adapta, le cambia la escritura, se lo asemeja al español, entonces ahí ya no es necesario. Pero en tanto sea un extranjerismo crudo, se debe utilizar una forma distintiva como las comillas. ¿Ok? ¿Qué más dice? En títulos de artículos, ¿no? En reportajes, en cuentos, podemos utilizar comillas como acá. El artículo, y dice así, noción, emoción, acción y fantasía en los diminutivos. Entonces coloco comillas. Me permite usar las comillas para el título de artículos, reportajes, cuentos, etc. ¿Listo? ¿Qué más dice acá? Comentan un término desde el punto de vista lingüístico. Ah, ya. Aquí quiere decir que yo voy a explicar algo acerca de una palabra. O sea, hablo acerca de un término. ¿Cómo sería eso? Vamos a ver. Como modelo de la primera conjugación se utiliza el verbo amar. Entonces yo voy a explicar algo acerca de esta palabra. Entonces, como yo voy a explicar algo acerca de esta palabra de forma lingüística, entonces lo coloco entrecomillado. Amar. ¿Ok? Alumnos, recuerden que en la oración, dice ahí, le gusta tu auto, el sujeto es tu auto. Entonces voy a hacer una aclaración, voy a hacer una explicación y entonces puedo encerrar entre comillas aquello que yo estoy analizando, ¿ok? Y aquello de lo cual yo estoy haciendo referencia o describiendo algo. ¿Listo? Entonces comentan un término desde el punto de vista lingüístico. Otro más dice, encierran los apodos. Vamos a ver, dice acá, apodos intercalados entre nombre y apellido. Entonces, para evitar confusión, que fuese parte de un nombre, o sea, el nombre, o sea, el apellido, cuando está de forma intercalada, es decir, en medio de, voy a valerme de las comillas, como acá, que dice el tigre. Entonces, como está en medio de el nombre y el apellido, quiere decir de forma intercalada, entonces ahí yo tengo la particularidad de utilizar las comillas para evitar se mezcle con el nombre y el apellido. Entonces las comillas van a tener varios usos. En tanto usted utilice una cita textual, sabe que van comillas. En tanto usted utilice palabras vulgares, impropias, extranjeros o en forma de ironía, puede utilizar las comillas. En tanto coloque títulos de reportajes, cuentos, artículos, sabe que puede usar las comillas. Cuando se va a explicar algo acerca de una expresión, un término, utilizamos las comillas. Y cuando utilizamos los apodos
que van entre el nombre y el apellido, también utilizaré las comillas para evitar se confunda con el nombre o con el apellido. ¿Ok? Entonces ahí vamos a encontrar algunos de los usos de las comillas, que son los que vamos a evidenciar. ¿Listo? Entonces hemos visto aquí en esta segunda parte el uso de, o sea, acá, los dos puntos. Ya hemos visto acá el uso de los paréntesis. Acá, mira, signos de interrogación y exclamación. Nos habíamos salteado esto de acá. ¿Qué más vimos aquí? Vimos comillas. Ya. Vamos a ver este de aquí que nos faltó, miren. Los signos de interrogación, que es casi lo que vimos al inicio. Dice, vocativos. Ya sabemos que si hay un vocativo, va a ir una comita de vocativo. ¿Ok? Ya sabemos que si hay un vocativo, vamos a colocar la comita de vocativo. Y la diferencia era que si el vocativo está al inicio, vocativo va a ir fuera de los signos. Mientras que si el vocativo está después de los signos, lo vamos a colocar al interior de los signos. ¿Ya? Entonces sería así como lo vemos ahí. Abro, coloco el enunciado, coloco coma, coloco el vocativo y luego cierro el signo de interrogación. Entonces, dependiendo de la posición del vocativo, sabemos dónde colocarlo. Si fuera de la pregunta o al interior de la pregunta. Y dice con las proposiciones subordinadas iniciales, como las subordinadas, ya. Si tenemos una proposición también, veremos acá justamente, ¿no? Esa comita que nos separa acerca de lo que interviene como circunstancia. Si consigues la beca, circunstancial de condición, coma, qué orgullo para tu familia. Ya que estamos muy tarde, ¿cierto? Ya que, porque, circunstancial de causa, vamos en taxi. Y si es que más bien tenemos acá proposiciones subordinadas de finalidad, vamos acá, dice acá, finales, perdón, vamos a colocarlo al interior, dice acá, qué orgullo para tu familia si consigues la beca. Vamos en taxi, ya que estamos tarde. Entonces, al igual que el vocativo, cuando tengamos justamente estas subordinadas, ¿no? Vamos a tener la misma consideración. Si está al inicio, va afuera. Y si está al final, va al interior. ¿Ok? Entonces, la posición tiene que ver con justamente el uso del signo, o sea, incluirlo o excluirlo. ¿Listo? Y me parece que por aquí había una diapositiva más. Con eso terminamos. A ver, déjenme ver. Creo que faltaba una por aquí. Ahí, acá está. Tenemos aquí los puntos suspensivos y la raya. Con eso terminamos. Dice, presenta los siguientes usos. Los puntos suspensivos clásicamente, ¿no? Van a expresar temor, duda, vacilación, sorpresa. Cuando fui a buscar a... Quedé sorprendida con lo que descubrí. Expresan justamente eso, duda, vacilación, sorpresa. Indican que el final de una oración. Entonces, yo no conozco el final o no quiero colocar el final y entonces me valgo de los signos de puntuación como los puntos suspensivos. Sustituye una palabra, sin duda. Traje todo para el desayuno, panes, aceitunas, jamón, mermelada. Y entonces hablamos justamente de continuar, ¿no? Continuar la enumeración. Y por último, dice, combinado con corchetes indican supresión de una palabra. Cierto. Aquí hay más información. Cuando utilizamos los puntos suspensivos al interior de corchetes, indica que hay más información que ya no estoy mencionando. ¿No? Entonces, los puntos suspensivos en general nos van a dar más información que no estamos colocando. Como por ejemplo aquí, ¿no? Por mucho madrugar, ¿no? No amanece antes. Entonces no concluyo el enunciado, pero esos puntos suspensivos me dan el valor
de esas palabras adicionales que no estoy colocando, por diversas circunstancias, porque no las sé, porque son muy largas, porque no son de interés, porque todo el mundo sabe en qué termina el dicho. Entonces, por alguna circunstancia yo no coloco más información, pero necesito colocar los puntos suspensivos para que se sepa que hay falta de información que no estoy colocando. Traje, desayuno, panes, aceituna, jamón. Hay más cosas que traje, pero no estoy diciendo todas las cosas que traje, porque traje varias cosas. Entonces, estos puntos indican que hay más información que no estoy colocando. Igual acá entre corchetes, cuando concurra, causa, grave, aquí hay más información que no estoy colocando, ¿se dan cuenta? En el primer caso, más que todo, lo que nos va a dar es esa suerte de espacio de tiempo. Cuando fui a buscar, quedé sorprendida con lo que descubrí. Entonces, aquí me está dando un espacio de tiempo. Hay información también de fondo, pero más que todo es un espacio de tiempo que me permite dudar, vacilar, tener temor, expresar sorpresa. ¿Ok? Y por último, en el caso de la raya, dice acá, encierra aclaraciones o incisos, ¿no? Entonces estamos viendo que hay varias circunstancias o signos de puntuación que se utilizan para los incisos, iniciando por las comas, los paréntesis, las rayas, ¿ok? Dice acá, aunque también se utilizan las comas y los paréntesis. Entonces va a depender un poco del estilo de redacción que se tenga, porque también se puede utilizar las comas de inciso y los paréntesis que encierran información aclaratoria, como un inciso, tal cual. La fidelidad, cualidad que valoro, es algo sagrado. Estos son los requisitos solicitados, al menos por ahora. Entonces ahí tenemos esta suerte de información que puede ser, también sabemos, entre comas o entre paréntesis. ¿Ok? Luego dice acá, en textos narrativos. En textos narrativos se utiliza, ¿para qué? Para introducir o enmarcar comentarios, ¿no? Específicamente del narrador, ¿cierto? Está bien, dijo Carlos, lo haré porque solo tú me lo pides. No me digas nada, le recriminó su madre. Entonces, esta suerte de rayas se introducen en los textos narrativos, donde ahí el narrador es el que interviene en esta descripción. ¿Listo? Y por último, dice acá, inserta el autor de una cita textual. Inserta el autor, ¿no? Dice acá, es menester, señaló el presidente, afrontar con valentía estos tiempos difíciles. Entonces, este señaló el presidente suele ser justamente el autor, el que hace mención de, ¿no? Inserta el autor en una cita textual. ¿Listo? ¿De quién se habla? Lo que se hace. Muy bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Déjenme compartir sus respuestas. Creo que ya no hay más. Ay, Dios mío, falta uno más, el guión. A ver, sí, dígame. Voy a ponerle paréntesis, la PPT. Vamos a ver un ratito, ¿ya? Faltaba el guión, Dios mío. A ver, las comillas. Por acá. Paréntesis, ahí está. Fechas, lugares, descripción de Ya, mi siglas. gracias. Gracias. Y que ya sabemos que podemos usar comas y demás. Y nos faltaba este ultimito. A ver, déjenme por acá. A ver, no vamos a ver los puntos ofensivos que vimos, la raya y el guión. Dice acá, presenta los siguientes usos. Se emplea para unir el prefijo, dice acá, cuando la siguiente palabra comienza con mayúscula. Ah, ya, esto de acá. Miren, por ejemplo, la secuencia minúscula, mayúscula, no existe. Entonces la solución es guión, ¿no? Yo no puedo escribir acá pro
Obama, así. Entonces la salvedad es utilizar pro-Obama. Entonces el guión va entre minúscula y mayúscula, tal como en mini USB. Nos dicen también justamente antenúmeros. Cuando yo tengo un número, no hay la secuencia letra-número. Entonces la salvedad es utilizar el guión. ¿Ok? ¿Qué más? Une nombres propios. Ya, aquí como en Sánchez Cano, ¿no? De tipo compuesto. Ítalo-peruano. Palabras de tipo compuestas con guión. ¿Ok? Luego, para las páginas, entre números. Ya. Entre las fechas. Ya. Y para el silabeo, bueno, que también se usa sin duda, ¿no? En cada una de las sílabas utilizamos. ¿Listo? Ya está. Del guión, de repente de los tres que conocemos más resaltantes, este cuarto es el que hay que tener en cuenta, ¿no? El guión se va a utilizar para unir minúscula y mayúscula. Como esa secuencia no existe, la salvedad es colocar guión. De la misma manera aquí, como letra y número no existe de forma secuencial, entonces se utiliza el guión para salvaguardar esa circunstancia. ¿Ok? Ahora sí, le voy a tomar una imagen a su... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí lo coloqué. Y coloqué varios ejercicios, pero ya no nos alcanzaba el tiempo, ¿ya? A ver, vamos a cortar esto de aquí. Tiene una puntuación. Este de aquí es. Voy a colocar aquí. Vamos a cortarlo acá. En algún momentito que tengan tiempo lo revisan y lo resuelven con calma. ¿Ya? Está. Uy, Dios mío, no estaba mi cámara, Jesús, lo siento. Voy a tomar una imagen chiquitita. A ver, los participantes, una PPT. Vamos a poner la primera, que es para guiarnos la semana. Y tomo una imagen. A ver, déjenme tomar la imagen. Ya está. Listo. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima. No, la próxima semana no hay clases, ¿no? Es 28. Hay vacaciones. Sí. Nos vemos la subsiguiente semana para revisar conectores textuales y además haremos un breve repaso de algunos puntos específicos. ¿Ya? Listo. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. No, la subsiguiente Gracias, semana. Mi. Muchas gracias. Que Nos vemos, pasen Miss. bonitas fiestas. Relájense, no se pierdan, por favor. Nos vemos Igualmente, Miss. entonces. Pasen bonitas fiestas, jóvenes. Hagan cosas en su casa, por favor. No se pierdan. ¿Ah? Nos vemos. Chao, chao.